Hola chicos, ¿qué tal? Ya, entonces, para no tardar mucho, comenzaremos. No sé si me pueden escuchar, si alguien me puede confirmar, por favor. Sí, o si se le escucha. Sí, se Ya, escucha. gracias. Ahora, a ver chicos, eh, quería preguntarles qué es lo que dijo el ingeniero, estas clases de la madrugada y el día de hoy. ¿Ya confirmó fecha de examen? El miércoles, Auxi. El miércoles. Ah, ya, estamos bien entonces. Ya, tenemos tiempo todavía. Ahora, el ingeniero dijo que sí se va a mantener lo que dijo, es decir, va a meter líneas de deducción y tanques en uno solo, o solo Sí, van a dar deducción. tanques y líneas de aducción. Sí, Ya, Auxi. ya, sobre líneas de deducción, ¿tienen dudas todavía? No creo, ¿no? Ya una vez hecho el proyecto, ya he hecho varios ejercicios, yo no creo que haya dudas o alguien tuviese dudas todavía. Ya, bueno, entonces, si no hay dudas de líneas de deducción, entonces comenzaremos a avanzar lo que son tanques, ¿ya? Porque si su examen va a entrar tanques, tanques no es difícil, más bien es más sencillo el examen, ¿ya? Entonces, eh, al grupo de WhatsApp ya les he compartido los 3 archivos que vamos a hacer hoy y me avisan, por favor, en cuanto puedan ver mi pantalla, si se ve. Auxi, no se olvide grabar, porfa. Ah, ya. Sí. Me estaba olvidando. ¿Se ve Vamos por ahí a, la pantalla? vamos a llevar el tema de bombeo. Ya se ve, Auxi. ¿El de bombeo? Sí, Ah, verdad, nos estamos olvidando. Bombas. sí, por favor, eso. Ya, entonces, bombas haremos mañana y hoy haremos tanques, ¿ya? Bombas es en Sí, sí una clase suficiente. Es lo mismo. Bombas es una fórmula de emplazar y nada más. Ya, es sencillo. Lo que ya. quiero es tanques, porque sí o sí va a entrar tanques, y al examen bombeo no entra mucho. No entra mucho bombeo. Lo que sí va a entrar es tanques y líneas de deducción. Ya, entonces, vayámonos a lo seguro. Ya, entonces, voy a empezar a grabar, a ver. Ya, bueno, entonces, los 3 archivos que vamos a ver el día de hoy, se los he mandado ya al grupo de WhatsApp. ¿Ya? Los mismos archivos que vamos a ver hoy día. Ahora, tanques, chicos, ¿ya? Su examen va a entrar parecido a lo que el ingeniero les ha mostrado, ¿ya? Es decir, no se olviden que para calcular el tanque, nosotros podemos calcular mediante varias formas, ¿no? Uno por método analítico, otro por método gráfico y otro por ecuaciones empíricas. Ya, a ver, espérenme un ratito, luego vamos a, vamos a dibujar para que se entienda mucho mejor. Ya, entonces, listo, ya. Entonces, para calcular el volumen del tanque, chicos, nosotros podemos calcular mediante 3 formas, ¿ya? Uno es método eh, analítico, ¿ya? El analítico es cuando nos dan los datos, ¿ya? O sea, cuando nos dan un hidrograma. Aquí está, digamos, el tiempo y aquí está el volumen, ¿ya? Entonces, ahí se va consumiendo un hidrograma, se va haciendo, ¿ya? Ahora, un hidrograma se va haciendo para 24 horas, ¿ya? Entonces, para 24 horas nos vamos a tener nuestro hidrograma de cuánto ha sido el consumo, ¿ya? A qué horas ha sido el máximo consumo y cuánto se ha consumido, ¿ya? Eso es uno, método analítico. O te dan de esta manera en modo gráfico o te dan en tablas ya directamente tabulado, ¿ya? Pero es lo mismo, es la misma idea, ¿ya? Aquí te van a dar las horas, ya para tantas horas
su consumo es tantos. ¿Ya? Y nosotros metemos a la tabla, en resumen. Ahora, otro es el método gráfico, ¿ya? O el método, o el empírico, ¿ya? El empírico, ¿a qué se refiere? Son fórmulas, ¿ya? Ahora, como son fórmulas, la norma nos dice que tenemos que calcular el máximo de 3 volúmenes. ¿Cuáles son esos 3 volúmenes? Es volumen de regulación, volumen contra incendios y volumen de reserva. ¿Ya? Nosotros calculamos estos 3 volúmenes, ¿ya? Empíricas, o sea, son fórmulas. Calculamos y elegimos el mayor de ellas, ¿ya? El mayor volumen que hayamos obtenido de estas 3 fórmulas empíricas, ese es nuestro volumen de regulación, ¿ya? El otro método es simplemente una curva característica, ya así, una curva así, de esta manera. Es una curva, un método gráfico, es un diseño de una curva y se traza una línea lineal, ¿ya? Entonces, nosotros medimos esta parte, ¿ya? El punto máximo y el punto mínimo de esta curva, sumamos ese máximo y ese mínimo, y ese sería nuestro volumen de regulación. ¿Ya? Esos 3 métodos. Pero el que más se usa, al examen casi nunca entra esto, ¿ya? Lo que entra al examen es esto, y por si acaso esto, ¿ya? Pero casi siempre entra esto al examen, chicos, ¿ya? Volumen de regulación, ¿ya? Y eso también les ha debido mostrar el ingeniero y han debido hacer ejercicios, ¿no? Entonces, nuestro ejercicio lo que vamos a realizar va a ser por método analítico, ¿ya? ¿Y cómo va a ser el examen? ¿Ya? Algo parecido, nos va a pedir en el examen el volumen de tanque, ¿ya? Un volumen de tanque que denota, tiene una ponderación de 50% el volumen de tanque, ¿ya? Este es un ejemplo de un examen del 1-2013, ¿ya? Segundo, nos está pidiendo las dimensiones del tanque circular, es decir, nuestro diseño de tanque debe ser circular. Esto valdrá el 20%. Y nos está dando una condición de que las dimensiones de mi tanque deben entrar en un área de terreno de 90 metros cuadrados, ¿ya? Esto puede pasar en la vida real, ¿no? Cuando nosotros diseñamos un tanque, puede que el dirigente de la OTB nos diga, yo quisiera que me lo haga un diseño de un tanque y nosotros tenemos disponible, digamos, como nuestro caso, 90 metros cuadrados, ¿no? Es disponible que tenemos para poder diseñar nuestro tanque. Aquí ya el tanque puede ser de diferentes formas. Puede ser cúbica, puede ser rectangular, puede ser cilíndrica, puede ser nuestro tanque esfera, ¿no? Puede ser nuestro tanque, como decía el ingeniero hace muchos semestres, puede ser en forma de vino, ¿no? Puede ser en forma copa de vino, así una copita, y infinidad de tanques, ¿no? O sea, la forma del tanque puede ser muchas. Incluso en otros exámenes, incluso ponía en forma de dona, ¿ya? El tanque, la forma del tanque. Pero lo que nosotros debemos garantizar es que nuestro volumen de regulación que hallemos, el volumen de regulación debe entrar en las dimensiones que nos especifique, ¿ya? Este volumen, entonces, si nos dice en una forma esférica, entonces tendremos que tener la ecuación de la esfera, ¿no? Si nos dice el volumen que quiere un diseño de cilíndrico, entonces una fórmula del cilindro, ¿no? O del cuadrado, rectangular o copa de vino. Para la copa de vino tal vez podría ser una cilíndrica, ¿no? Y aumentarle un poquito más para un diseño aproximado. O la copa de vino podría ser como media esfera, ¿no? Media esfera. Y dependerá, digamos, a dónde llegará el agua, si lo queremos lleno hasta aquí abajo o tal vez hasta que llegue, ¿no? Mucho dependerá de qué datos nos dé el ingeniero en el examen, o en la copa o en la dona, ¿no? Eso ya dependerá de qué datos nos dé, ¿no? En este caso entonces nos está diciendo dimensiones de un tanque circular.
para un terreno de 90 metros cuadrados. Bueno, entonces también me está pidiendo calcular la bomba de tanque para elevar 90 metros de altura, ¿no? Entonces aquí también ya podemos aplicar lo que es un poco de bombas, ¿no? Ya, entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en nuestro examen? Vamos a tener este diseño así, muy parecido, ¿ya? Vamos a tener nuestro tanque, nuestra llegada del tanque, donde va a llegar las fuentes, ¿ya? En este caso, ¿cuántas fuentes tenemos? Tenemos 2 fuentes que abastece a nuestro tanque de almacenamiento, ¿no? Y del tanque de almacenamiento se pondrá a su disposición digamos, ya puede ser para una red o tal vez incluso ya puede iniciar tal vez una línea de aducción, ¿no? Pero lo que nos interesa es que llegue a un tanque. Listo. Ahora, tenemos 2 fuentes. En este caso tenemos un manantial y una galería filtrante, ¿no? De estas 2 fuentes, como pueden ver, se está bombeando el agua hacia el tanque y de la galería filtrante de la misma manera se está bombeando hacia el tanque, ¿no? Ahora, necesariamente nosotros nos van a dar los datos siguientes, ¿ya? Me van a dar los datos, por ejemplo, vean, los datos, necesariamente tengo que tener los caudales que salen o que me abastece cada, cada fuente, ¿no? Entonces, como pueden ver, el caudal del manantial dice que me da 18 litros segundos, ¿ya? Este manantial me da 18 litros segundos, pero también me está dando el dato de que el manantial bombea solamente de 12 a 18 horas, ¿no? Es decir, que si resto 12 menos 2, 18 menos 2, me da 16 horas es la que bombea. ¿De qué hora a qué hora? De 2 a 18 horas. De 2 de la mañana hasta 6 de la tarde. Si hago la diferencia, está bombeando 16 horas continuas, ¿no? De la misma manera me va a dar dato del caudal de la galería filtrante. ¿Cuánto es el caudal que se está llevando al tanque? En este caso me está diciendo que la galería filtrante me da 11 litros segundo. Y las horas del bombeo de mi galería filtrante son de 24 horas. Es decir, todos los días. No hay ningún segundo que pare la bomba. Constantemente se está bombeando, ¿no? Entonces, ahora, otro dato que necesariamente debo tener es el tanque. ¿Cuál va a ser las horas de del bombeo del tanque para su disposición final, ¿no? En este caso me está dando que mi tanque, ¿ya? Se va a bombear hacia afuera del tanque de 4 a 14 horas, ¿no? De 4 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Eso es lo que me está dando el dato. Y esos son todos los datos que voy a tener para mi examen. Ahora, ¿yo qué debo hacer? ¿Ya? Entonces, lo que yo debo hacer como primer paso, ya, solución, paso número 1, se debe llevar los caudales de las fuentes a las unidades metro cúbico hora. Necesariamente, nuestros caudales que nos dan litros segundo, o tal vez nos darán metros cúbicos segundo, mucho dependerá de los datos, sí o sí lo debemos llevar a metros cúbicos hora. Entonces, nuestro caudal de manantial lo vamos a llevar a las unidades que debo tener metros cúbicos hora. Entonces, 18 litros segundo. Yo sé que en 3.600 segundos hay una hora y en un metro cúbico hay 1.000 litros, ¿no? Y si hago esta operación, me sale mi caudal de manantial 64.8 metros cúbicos hora. Ahora, aquí también se los he puesto. Entonces, de una manera más directa, podría ser 3.600 entre 1.000, 3.6, ¿no? Este 3.6 ya llegaría a ser nuestro factor de conversión directamente de litro segundo a metros cúbicos hora. En pocas palabras, si el ingeniero me da o me dan un dato en litros segundos, multiplico por 3.6 y automáticamente ya tengo metros cúbicos hora, ¿no? Así como se lo he realizado en la galería filtrante, ¿no? En la galería filtrante tengo 11 litros segundos, lo multiplico por 3.6 y me da 39.6 metros cúbicos hora, ¿no? Pueden utilizar este método un poco más directo, ¿no? Para hacerlo un poco más rápido. Listo. Lo que me interesa aquí es que mis caudales deben estar metros cúbicos hora. Perfecto. Ambos están en las unidades que sí o sí se requiere para llenar la tabla, ¿ya? Ahora,
Segundo paso, ¿qué debo hacer? Debo calcular los caudales de bombeo de cada fuente, ¿ya? Es decir, los caudales que me dan aquí, por ejemplo, 18 litros segundo, 11 litros segundo, es lo que sale, ¿no? Pero es muy distinto al caudal que se está bombeando. Por ejemplo, el agua que se capta todo del manantial, se capta en un tanque, ¿ya? En un tanque propio aquí, en el manantial, justamente donde la fuente. Y de ese tanque de almacenamiento se está bombeando el agua hacia nuestro tanque, ¿no? De la galería filtrante de la misma manera. Entonces, yo debo calcular el caudal de bombeo de cada fuente. ¿Y cómo calculo el caudal de cada fuente? Simplemente es una sencilla fórmula que me dice que el caudal de bombeo va a ser igual al caudal de la fuente por 24 horas dividido entre el número de horas. Así de sencillo. Entonces, mi caudal de manantial, no me olvido que mi caudal de manantial está en metros cúbicos hora, 64.8 metros cúbicos hora, ¿no? Multiplicado por 24 dividido entre las horas de bombeo. ¿Cuántas horas el caudal, el manantial bombea? Aquí está, ¿no? El caudal de bombeo es de 2 a 18, es decir, 16 horas. Pongo 16 horas, entonces horas y horas se van a ir y voy a tener mi caudal de bombeo del manantial de 97.2 metros cúbicos hora. Asimismo, también hago para la galería filtrante. 39.6, que es mi caudal de la galería filtrante en unidades de metros cúbicos hora, multiplicado por 24, dividido entre las horas de bombeo. ¿Cuántas horas bombeaba la galería filtrante? Dice que bombea 24 horas. Entonces 24 entre 24 se hace 1 y no cambia en nada mi galería filtrante, se sigue manteniendo, ¿no? Ahora, estos datos que yo tengo, mi caudal de bombeo en metros cúbicos hora, esos datos nos sirven para calcular el volumen del tanque. ¿Sí? Así de sencillo, solo esos dos pasos. ¿Sí? ¿Se ha podido entender hasta esta parte? ¿Alguna duda? Está bien, hija. Ya. Auxi, mejor dicho. Ya. A ver, entonces hasta ahí está claro, ¿no? Claro como el agua. Entonces seguiremos. Siguiente hoja entonces. Me voy a ir, como les decía, ¿no? Una vez que ya tengo mis datos, directamente yo ya empiezo a meter a mi tablita, a mi tabla que me va a servir para calcular cuánto es el caudal que necesito, bueno, mejor dicho, cuánto es el volumen que necesito para este tanque, ¿no? Entonces, voy a requerir a esta tablita de aquí, ¿ya? Esta es la tabla que se utiliza para calcular el volumen de regulación por método analítico, ¿no? Por el método analítico. Cuando nos referíamos, cuando tenemos un hidrograma o tenemos una tabla, ¿no? Nos dice, nos consulta. Este hidrograma de aquí es lo mismo que esto, ¿ya? ¿Dónde está? Aquí. ¿Ya? Aquí nos está diciendo el caudal que sale ya del manantial, lo que llega y lo que sale de este tanque. Entonces, con esos datos es lo que vamos a graficar. Y aquí claramente van a ver, ya, en nuestra tabla, van a ver ese hidrograma, ya, lo que les decía. O les puede expresar en gráfica, en un hidrograma, o les puede expresar en tabla. Ya, en este caso, nosotros estamos creando la tabla para poder sacar nuestro volumen de regulación, ¿no? Ahora, ¿cuál es la tabla? En nuestra tabla vamos a tener las horas, ¿ya? Las horas tanto de entrada como de salida, ¿ya? Desde las 0 horas hasta las 24 horas. Siempre su tabla de entrada y salida solo debe ser de 24 horas, ¿ya? No puede ser más de 24 horas, solamente es un día, ¿no? Es decir, que nuestro tanque de almacenamiento solamente debe estar capacitado para 24 horas, no puede estar más. Es decir, que desde que empiece las 0 horas se va llenando y en el transcurso del día tal vez a las 24 horas debe estar 0. ¿Ya? Eso sería un diseño óptimo, que no falte ni que sobre el agua, ¿no? Eso sería un diseño óptimo. Por esa razón, nuestras horas para nuestras tablas van a ser de 0
hasta las 24 horas para un día. ¿Ya? Segunda cosa que debe tener es la entrada. Es decir, todas las entradas. ¿Cuáles serían las entradas? Todas las fuentes que están entrando a nuestro tanque. ¿Y cuál sería la salida? La salida del tanque, ¿no? En pocas palabras sería esto. Las entradas se va a cuantificar todas las fuentes que están entrando. ¿Ya? Y las salidas va a ser todo lo que está saliendo. ¿Ya? En un momento lo van a entender. Y la diferencia, ¿no? La diferencia solamente es, aquí como lo dice, la entrada menos la salida. ¿Ya? La entrada menos la salida, esa es la diferencia. Y la acumulada, como ya sabemos en estadística, ¿no? Se copia el primer valor, que es el primer valor de la tabla, y luego se va sumando con el anterior, con la siguiente columna, ¿verdad? Con la siguiente fila. Y voy saltando y sumando. No, nada más. Entonces empezaremos a realizar nuestra tabla. Las horas, obviamente, de 0 hasta 24 horas ya debe estar enumeradas. Ahora en las entradas dice, ¿qué fuentes van a entrar a mi tanque? Tengo dos fuentes. Tengo la galería filtrante y el manantial. Entonces, primero veré el manantial. ¿Ya? Primero veré el manantial. ¿Cuánto es el caudal de bombeo que le está entrando al manantial? Digo, al tanque del manantial. Del manantial dice que sale 97.2 metros cúbicos hora, ¿no? Pero, ¿de qué hora a qué hora? De 2 a 18. Ah, eso es muy importante aquí en la tabla. Yo debo buscar entonces a qué hora entra. Aquí es el inicio y aquí es final. Izquierda es inicio y derecha es final. Entonces, mi manantial aquí empieza. Empieza a las 2 de la mañana y termina ¿a qué hora? A las 18 de la tarde, ¿no? A las 6 de la tarde. Entonces, yo debo poner 97.2 metros cúbicos por hora, ¿no? ¿Por qué por hora? Porque de 2 a 3 es una hora, ¿no? Entonces, si multiplico por esa hora, automáticamente mis datos aquí van a estar directamente en metros cúbicos. Es decir, por cada hora entran 97.2 metros cúbicos. Entonces, debo copiar yo el valor. Por cada hora que está entrando 97.2, debo copiar lo mismo. 97.2, 97.2, 97.2, hasta que termina de entrar al tanque, hasta las 18 horas. ¿No? Entonces solamente debo poner ahí las entradas. Pero no solamente está entrando el manantial, también está entrando la galería filtrante, ¿no? Entonces, a ver si voy a revisar. Entonces, mi galería filtrante, ¿cuánto está entrando? 39.6. ¿Y cuál es el tiempo de entrada en horas? Dice que es 24 horas. Ah, perfecto. Entonces, si son las 24 horas, entonces, ¿desde qué hora tienen que empezar? Desde las 0 horas, ¿no? Mi galería filtrante empieza de las 0 horas, 39.6, y sigue entrando. ¿Hasta qué hora entra? Hasta las 24 horas, ¿no? Vean aquí que termina aquí la galería filtrante, hasta las 24 horas, 39.6, ¿no? Y en los tiempos que se intersectan, o mejor dicho, en los tiempos que entran al mismo tiempo, lo debo sumar. Por ejemplo, de 2 a 3 de la mañana coinciden con las entradas. Es decir, que está entrando 97.2 más 39.6 metros cúbicos, da un total de 136.8 metros cúbicos en esa hora, ¿no? Si se dan cuenta, está sumado en todas las horas de intersección. Es decir, al mismo tiempo que están entrando, ¿no? Que coinciden a la misma hora. Entonces solamente sumo. Ahora, ¿qué debo hacer yo una vez teniendo todas las entradas que están entrando? Yo debo realizar una sumatoria total de todas las entradas. ¿Ya? De todas las entradas. Entonces, si hago una sumatoria total de todo lo que entra a cada hora, me da 2505.6. ¿Ya? Eso es lo que me da. Ahora, una vez que yo tenga la sumatoria de entradas, que es 2505.6 metros cúbicos,
yo debo hacer lo que sale. Entonces, ¿cuánto es la salida? Pero para eso en la salida me da un dato aquí. Me dice que el tanque, ¿cuáles las horas de bombeos de la salida? ¿Cuánto va a salir? ¿Y de qué hora a qué hora? La salida dice que sale desde las 4 hasta las 14 horas. Es decir, ¿cuántas horas bombea? Si hago la diferencia, 14 menos 4, son 10 horas que está saliendo de mi tanque. Entonces, listo, perfecto. Me dice que sale empieza a bombear a salir desde las 4 de la mañana, la salida, ¿no? Empieza la salida y termina la salida a las 14 horas. Es decir, en todo este rango sale. Pero, ¿cómo he determinado que sale 250.56? Muy fácil, ¿no? Entonces, para que garantice un buen diseño o un diseño óptimo, lo que les había dicho, todo lo que entra tiene que ser igual a todo lo que sale. No tiene que sobrar ni faltar agua, ¿no? Tiene que ser justo. Eso sería un diseño muy óptimo, ¿no? Eso sería un diseño óptimo. Entonces, si la entrada tiene que ser igual a la salida entonces será la misma, ¿no? Aquí, como dice, para un buen diseño, la entrada debe ser igual a la salida. Entonces, como la entrada es 2505.6, la salida será lo mismo, ¿no? Y lo divido entre cuántas horas va a salir. De 4 hasta 14, ¿cuántas horas son lo que sale? 14 menos 4 son 10 horas. Entonces, 10 horas es lo que va a salir, ¿no? Entonces, mi sumatoria de salidas lo divido entre las 10 horas y voy a tener 250.56. Y si lo multiplico o lo sumo todo esto, seguro que me va a dar la misma salida. Y listo, con eso garantizo de que la entrada es igual a la salida, ¿no? Listo, entonces no hay mucha duda, ¿no? Entonces, la entrada solamente debe ser el caudal que ingresa al tanque en sus respectivas horas, ¿no? Y la salida, el caudal que sale del tanque en sus horas, ¿no? Solamente eso, en resumen. Una vez que yo tenga eso, lo demás es muy sencillo, solamente es cálculo. Diferencia. La diferencia debe ser entrada menos salida. La entrada es 39.6 menos 0, sigue siendo lo mismo, ¿no? Y aquí me salen negativos. Obviamente, ¿por qué? Porque la entrada es más pequeña que la salida, en este caso, y por eso me sale negativo. No me asusto, simplemente si es positivo, quiere decir, vean, si la diferencia es positivo, ¿qué está queriendo decir? Que está entrando más de lo que está saliendo, ¿verdad? Y si es negativo, significa que está entrando menos de lo que está saliendo. Lo que está saliendo más de lo que está entrando, ¿no? Por eso sale negativo, ¿no? Pero no me preocupo, hago la diferencia y una vez que termine las diferencias, hago la acumulada. Como les decía, como en estadística, el primer valor de la diferencia se pone 39. Y luego se va sumando 39.6 más 39.6, como aquí, me da 79.2. Ahora 79.2 más 136, vean, más 136.8 igual a 213, ¿no? Y así sucesivamente hasta el final. Y como se acuerdan en estadística, para garantizar que nuestro cálculo esté bien en las acumuladas, al final de nuestra columna nos debe salir 0. Si nos sale 0, quiere decir que nuestros cálculos están bien. Ahora, uno se preguntará que uno lo puede redondear con distintos decimales, ¿no? Claro, puede ser, pero esto tendría que ser aproximadamente 0. Tampoco puede ser una variación de 2 metros cúbicos. O sea, 2 metros cúbicos es mucho, o 1 metro cúbico es mucho, o medio metro cúbico es mucho. Podría variar en litros, podría variar 1 litro, 2 litros, pero metros cúbicos imposible, ¿ya? Eso tiene que ser aproximadamente 0, chicos. ¿Ya? Una vez que ustedes garanticen eso, entonces su cálculo está bien, ¿ya? Ahora, una vez que yo tenga listo todo, lleno toda mi tabla, ¿qué hago? Entonces, para el volumen del tanque, yo debo realizar esta fórmula, ¿ya? Mi volumen de regulación será el máximo valor más el mínimo valor.
Es decir, de mis acumuladas, de todas mis acumuladas, yo debo buscar al máximo valor, que sería, a ver, si busco, aquí está, el máximo me dice que es 352.8. Y el valor mínimo, ¿cuál sería el mínimo? Aquí está, el negativo máximo, ¿no? Menos 384.8. Ese sería el valor mínimo. ¿Ya? No me olvido que debe ser en valor absoluto, ¿no? Si está en valor absoluto, el signo desaparece y se suman ambos valores. 352 más 784.8 me da que el volumen de regulación sale 1137.6 metros cúbicos. Este sería el volumen de regulación de mi diseño. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos, hasta ahí? Oxy, en el caudal de ingreso, ¿en qué casos es recomendable trabajar en porcentaje? En porcentaje, en los caudales de entrada. Sí, creo que un ejemplo del ingeniero vi que estaba en porcentaje. Ya. Eso es otra manera, digamos, de hacer. ¿Ya? En este caso te está dando los caudales directamente. ¿Ya? Directamente te dando los caudales. El otro te está hablando en porcentajes. Es decir, si son porcentajes, son directamente, ya no va a estar, digamos, como aquí, ¿ya? En esta tabla. Aquí como esta tabla. ¿Ya? Va a ser de 0 hasta 2400, ¿ya? Es decir, va a estar multiplicado por 100, por el 100%, ¿ya? Es decir, va a estar esto en ¿cómo te puedo decir? Es la misma tabla, pero expresada en porcentajes. Todo va a estar expresado en porcentaje. Aquí también va a estar expresado en porcentajes. Y la fórmula es distinta, ¿ya? En el fondo es la misma, pero, digamos, el método de hacerlo varía un poco. Solamente, digamos, por las unidades y eso. Ahora, digamos, ¿dónde está ese ejercicio? Está en la inscripción, ¿ya? Hay un ejercicio en la inscripción con porcentajes. En este caso está con litros segundo. Y en el libro de la inscripción está muy explicado, así como esto, pero en forma de porcentajes, ¿ya? Es la misma fórmula. Solamente que aquí nomás cambia la fórmula. Una vez que tú tienes, en la tablita, digamos, cuando le das porcentaje, es lo mismo. Pones las entradas en porcentajes, las salidas en porcentajes, obviamente te va a dar una tablita, una lista en porcentajes o un gráfico en porcentajes. Solamente ves de 3 a 4 cuánto entra, ¿ya? Y después haces lo mismo que aquí, lo mismo. Garantizas la entrada que esté igual a la salida. Haces la diferencia aquí en porcentajes todo. La acumulada igual, haces lo mismo, ¿ya? Lo único que va a cambiar aquí en la fórmula es que la fórmula va a ser esta, ¿ya? Va a ser tu caudal máximo, ¿ya? Tu caudal máximo diario, ¿ya? Va a estar multiplicado, o creo que es más, multiplicado por el valor máximo, ¿ya? En porcentaje dividido entre 100, más el valor mínimo, ¿ya? Todo esto dividido entre el 100%. Multiplicas por eso y ya tienes tu volumen de regulación. Solamente es eso, ¿ya? Si no me equivoco, es algo así la fórmula. Pero está bien explicado en la inscripción. Ya lo pueden ver ahí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se entendió? Entendido, Oxy. Ya. Chequéalo en la inscripción. En la inscripción está ahí bien explicado. Así como les he mostrado yo en la gráfica. No se pueden perder. Está muy bien explicado en la inscripción. Ese ejercicio en porcentajes. ¿Ya? ¿Otra duda? Porque la tabla no es difícil, ¿no? Es muy sencillo de llenar. Auxilio, una pregunta sobre las horas.
El otro, la primera columna está desde 0, ¿no? La hora. El segundo está desde 1. ¿Y eso por qué? Ah, ya, porque tiene que ser una hora. Cada entrada tiene que estar cuantificada por hora. Desde 0 hasta la 1 es una hora. De 1 hasta las 2 es una hora. De 2 a 3 es una hora. Ah, bueno, está bien. ¿No? De 0 hasta las 24 horas. Desde 23 hasta las 24 horas es lo último que hay. Eso nomás. Ya está bien, Auxi. ¿Ya? A ver, otra duda, alguien que tal vez se haya confundido tal vez o tenga alguna pequeña duda sobre la tabla, porque es lo más importante. Auxi, sobre esta salida, ¿me puedes indicar? Es que se cortó mi internet y me perdí la verdad de esa parte. Ya, la salida, ¿cómo calcular la salida? Sí, sí. ¿Ya? Entonces, para la salida, lo único que tienes que tener es la sumatoria de entradas. ¿Ya? Una vez que tú pongas las entradas en sus respectivos horarios, haces una sumatoria total. Ahora, para garantizar de que sea óptimo nuestro diseño, la entrada debe ser igual a la salida. Es decir, que lo que sumas la entrada, le copias la misma a la salida aquí, en la sumatoria. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas horas está bombeando la salida? Nuestra salida nos dice que está bombeando desde las 4 hasta las 14 horas. Es decir, 10 horas está saliendo la salida. Entonces, ¿desde qué hora está saliendo? Desde las 4 hasta las 14. Mira, la salida empieza a las 4, ¿no? Y termina a las 14 horas. ¿Cuántas horas hay en este lapso de salida? 14 menos 4, 10 horas. Entonces, para garantizar de que la suma de esto sea la misma que la entrada, que esto sea igual, esto lo dividimos entre las 10 horas, que es el lapso de salida. Lo divido y el valor que me salga lo pongo en cada hora. Ahora, la salida me dice que sale 250.56 metros cúbicos. Ahora, si yo sumo todo esto, estoy seguro que me va a salir lo mismo que esto. Y ahí ya garantizo de que la entrada es igual a la salida. ¿Sí? ¿Se ha entendido? Sí, Auxi. Una pregunta más. ¿Qué tal si el tanque bombea en 2 periodos o en 3 periodos? Y en ese caso, ¿qué se puede hacer? ¿La salida o la Sí, entrada? yo creo que la salida, pienso que puede haber ese tipo de ejercicio o no, en Sí, 2 periodos o 3 periodos. puede haber, ¿ya? Pero para el examen no se les va a dar con distintos periodos, ¿ya? Porque la iteración sería muy... Si te da en horas específicas, sí puedes hacer, ¿ya? Es decir, digamos, ¿qué tal, digamos, de 4 hasta las 10, ¿ya? Y va a haber un lapso desde las 12 hasta las 20 horas. Puede haber. Si te da ese dato, perfectamente. Tú sumas cuántas horas está saliendo en todo el día, ¿ya? Y lo divides entre la salida, entre la entrada total. Es decir, digamos, si es saltado, no importa. Al final, lo que vas a contar es cuántas horas está saliendo en el día. No importa si son en lapsos, en 2 lapsos o en 3 lapsos, no importa. Tal vez, digamos, cada lapso es de 5 horas y en la tarde otras 5 horas. Pero al final, ¿cuántas horas sale en todo el día? 10 horas, ¿no? Entonces, divides este valor entre 10 horas y le pones en sus respectivas salidas, en las horas que te está indicando. Nada más, lo mismo. Bueno, Auxi, está bien. ¿Ya? ¿Has podido entender? Sí, está bien, Auxi, está ¿Ya? claro. Bueno, solamente tienes que fijarte de qué hora a qué hora son las salidas y anotas en esas horas. Nada más. Es lo único que tienes que tener cuidado. ¿Ya? Ya, a ver, otra duda, pregunta. ¿O todo claro hasta aquí? Tenorio, y si no nos da el parámetro de las horas, Ya, muy buena pregunta. Lo que el ingeniero hace en los exámenes, ya, este ejercicio es para comenzar, ya, para explicar, para que puedan entender cómo se hace, ya. Pero este examen es muy fácil. ¿Por qué?
Porque aquí nos está dando, ¿cuántas horas de bombeo? 10 horas, ¿no? Pero nos está diciendo que es de 4 a 14 horas. Pero esto cambia totalmente cuando el ingeniero nos va a dar solamente, o nos van a dar unas horas de bombeo de 10 horas. Entonces, si nos dicen solamente que va a bombear 10 horas, no sabemos a qué hora va a empezar y a qué hora va a terminar, porque podría ser infinitas iteraciones, ¿no? O sea, pueden ser infinitas soluciones. Si se fijan, vean, si solamente dice 10 horas, una de las opciones sería de que empiece a las 0 y termine a las 10, ¿no? La segunda opción, ¿cuál podría ser? Un poquito más abajo sería desde la 1 hasta las 11, porque sigue manteniendo las 10 horas de salida. Entonces, otra opción, de 2 más 10 horas hasta las 12 horas, pero sigue manteniendo las 10 horas. Vean que cuántas posibilidades va a haber de poder calcular, y eso es lo que se les va a dar, o les va a dar el ingeniero. Tienen que iterar, ahí sí tienen que iterar ustedes de qué hora a qué hora será el óptimo. Para eso, el ingeniero les va a decir, yo quiero que, digamos, a ver, un ejemplo, supongan que el ingeniero no nos está dando las horas, ¿ya? A qué hora empieza ni a qué hora termina. Solo nos está diciendo 10 horas, ¿ya? Las horas de bombeo son 10 horas. Entonces, nos va a preguntar calcular el volumen máximo para esas 10 horas, y a otra fila tal vez le preguntará el volumen mínimo para esas 10 horas. Entonces, ¿qué deben hacer ustedes? ¿Ya? ¿Qué deben hacer ustedes? Esta es nuestra tabla, ¿ya? Nuestra tabla. Aquí están las horas, aquí está la entrada, y aquí está la salida, aquí la acumulada, y aquí la diferencia, ¿no? Entonces, me está diciendo que yo debo calcular el volumen de regulación máximo. ¿Ya? Si me pide el volumen de regulación máximo, ¿para cuántas horas? 10 horas de bombeo. Pero yo no sé a qué hora empieza. Entonces, ¿qué debo hacer? Voy a tener mi rango de 10 horitas continuas de bombeo, de salida, ¿no? Entonces, las entradas yo ya tendré tal vez aquí, ¿no? Si tengo 2 fuentes, tal vez voy a tener así, como con el mismo ejercicio, ¿ya? Nos va a decir, manantial entra de tal hora a tal hora, galería filtrante entra las 24 horas. Pero la salida nos está diciendo que solamente sale 10 horas, pero no nos dice de qué hora a qué hora. ¿Qué deben hacer entonces ustedes? Hacen con sus 10 horas, parten desde las 0 horas hasta aquí, hasta donde llegue esas 10 horas. ¿Y qué van a hacer? Calculan la diferencia y calculan la acumulada, todo. Y una vez que tengan aquí, ¿cuál es la fórmula de volumen de regulación? El máximo valor más el mínimo valor. ¿No? Ese es el volumen de regulación. Entonces, ahí ustedes tendrán volumen de regulación 1. ¿Ya? Siguiente iteración, ya no va a empezar en 0, va a empezar en 1. Entonces, hacen recoger la tablita 10 horas un poquito más abajo. ¿Qué hacen ustedes? Vuelven a calcular la diferencia, la acumulada, y de ahí vuelven a hacer la formulita, cuando ya esté empezando en 1, ¿no? Hayan el volumen máximo de aquí, ¿ya? Mejor dicho, el valor máximo y el valor mínimo de aquí. Lo vuelven a sumar y ahí ya tendrán el volumen de regulación 2. Ya no va a empezar en 1. Siguiente iteración, van a empezar a las 2 de la mañana y bajan las horas, 10 horas hacia abajo. Vuelven a hacer la diferencia, vuelven a hacer la acumulada. El volumen de regulación se calcula con la fórmula de el valor mínimo que encuentres de la acumulada y el valor máximo, mínimo, lo sumas los dos y tendrás volumen de regulación 3. Y tienes que continuar ¿hasta dónde? Hasta que termine la iteración hasta abajo. Las 10 horas tienen que chocar hasta abajo. ¿Ya? Y tal vez vas a tener volumen de regulación 1, 2, 3, 4, 5, 6, tal vez unas 10 iteraciones tienes que hacer. Y de las 10,
tú ves y escoges el volumen de regulación, el máximo que ves. Tal vez puede que sea el volumen de regulación 3. Entonces, ¿tú qué vas a decir? Ah, el máximo, el volumen máximo de las iteraciones es el volumen de regulación 3. Es decir, cuando he empezado a tal hora y he terminado a tal hora. Eso es lo que ustedes, o lo que va a hacer en el examen. Es más que seguro. No sé si se ha podido entender esto. En ese caso, el examen se hace largo porque tienen que iterar hartas veces hasta hallar de cuál de todas esas iteraciones será el máximo. O tal vez les pida el mínimo. ¿Sí? ¿Se han asustado? ¿Cómo, chicos? Si en el examen es permitido solo la calculadora normal o puedes utilizar HP o quizás Excel, no sé. En semestre normal, el ingeniero dejaba utilizar HP, ¿ya? 50G o HP Prime, porque ahí es más sencillo, ¿no? Ya, en este examen no vas a poder utilizar, digamos, el Excel, no sé, verás tu forma, pero lo único que va a importar aquí es que tú debes hacer tus iteraciones, ¿ya? Y decir con todas las iteraciones que has hecho, ¿ya? Ver dónde sale el máximo y decir a qué hora empieza y a qué hora termina esa iteración que sale el máximo, ¿ya? Eso es lo que importa en el examen. ¿Sí? No sé si tienen dudas. ¿Permite usar formulario? Formulario. En semestre, lo que hacía el ingeniero, te permitía el formulario. Bueno, sí te deja el formulario porque son las mismas fórmulas, pero los formularios son poquitos, no es necesario, pero si quieres puedes meter tu formulario. Pero desde mi punto de vista, no se necesitaría porque solo son unas cuantas formulitas que se puede saber de memoria. Bueno, uno tanto ya haciendo los ejercicios, uno ya sabe cuáles son las fórmulas, pero si no, uno no puede, entonces puede meterse formulita una pequeña, ¿no? Tampoco todo un solucionario. Fórmulas pequeñas y sencillas, sí. Tal vez sería, digamos, memorizarse solamente esta tablita, cómo se llena, porque es lo más importante, esto. Por eso se los he hecho con chubis y todo, explicando cómo es cada uno y todo. En este ejercicio del examen está fácil, porque ya nos dice a qué hora empieza y a qué hora termina. Pero si nos diera, digamos, solamente 10 horas, estas 10 horas tendríamos que iterar hasta abajo, ¿no? Hasta que este tope, el último, llegue hasta aquí, hasta las 24 horas, hasta el tope. Y ahí vamos a tener tal vez unas 15 iteraciones, unas 9 iteraciones, por decir. Y de todas esas iteraciones, ¿qué nos pedirá el INGE? Tal vez nos pide el máximo o tal vez el mínimo, ¿no? Entonces, de todas esas iteraciones tú ves y revisas. Ah, es la iteración número 5, ya. Y en la iteración número 5, recuerdo que era desde la hora tantos hasta la hora tantos. Listo, eso es lo que vale. ¿Sí? ¿Hay alguna duda? Por el momento estamos haciendo algo sencillo, ¿no? Para explicar cómo funciona, cómo se calcula. Pero en el examen va a entrar lo otro, ya que vamos a hacer mañana. Mañana vamos a hacer lo otro. Les voy a enseñar un truco que no se necesita iterar, ¿ya? Y los repitentes ya saben, ¿ya? Que no necesitan iterar unas 10, 5, 6 veces. Tú a simple vista ves y ya sabes a qué hora se da el volumen máximo y el volumen mínimo. No necesitas iterar, ¿ya? Ahora también les debo, me estoy haciendo acuerdo, les debo el truco de líneas de aducción, ¿verdad? Aunque lo he mostrado en el grupo, no sé si han visto, he enviado una captura de un proyecto, cómo lo han hecho, ¿no? Se han dado cuenta que en vez de
irse a lo peligroso en una quebrada, tenía como unos 10 tramos, ¿no? Entonces, se ha saltado los 10 tramos al punto más que le favorece, ¿no? No sé si han visto, ese es el truco, ¿ya? Pero les tengo que enseñar cómo se hace, ¿ya? Viendo tal vez no se entiende, tal vez se necesita un poquito de explicación en esa parte para entender el truco, el guachito, para hacer mucho más fácil. No importa si tienes 100 tramos, esos 100 tramos tal vez lo puedes resumir en unos 4, 3 tramos, así sencillamente, ¿ya? Entonces, ese es el truco que también me falta enseñarles. Sí, pero hasta aquí. ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguna duda? Mañana, ¿a qué hora, Oxy? A la misma hora, 6:45, porque si se dan cuenta, no tenemos mucho tiempo, ¿no? Entonces, si vamos a pasar clases lunes, martes, entonces nos vamos a saturar nosotros mismos, ¿no? Entonces, lo que yo quiero es que ya tengan el material para que ustedes ya estén estudiando y no se acumulen todo en uno. Un ejercicio como de hoy vamos a hacer, pues, ¿qué se llama? El que dijo sin hora Sí, específica. eso vamos a hacer mañana, ¿ya? Esto vamos a hacer, ¿no? Mañana. Sí, eso vamos a hacer mañana, porque eso sí o sí va a entrar al examen, sí o sí entra, Ya, ya. ¿ya? Pero hasta aquí, digamos, ¿cuál es el procedimiento? Eso es lo que quiero que aprendan. ¿Cuál es el procedimiento? Porque el guachito viene mañana, pero el procedimiento quiero que sea hoy. ¿Ya? ¿Se ha entendido entonces? A usted una pregunta, buenas noches. Buenas noches, dime. Si BR máximo se halla con el valor absoluto y sumando, ¿cómo se haría el mínimo? ¿El mínimo? Sí, De la misma manera, tú vas a tener R1, R2, ¿ya? BR2, o sea, volumen de regulación 2, volumen de regulación de la iteración 3, volumen de regulación iteración 4, volumen de regulación 5, ya por decir que solamente tiene 5 iteraciones. Y de las 5, si te pide el máximo, el volumen máximo que has obtenido de todas las iteraciones, entonces puede que sea tal vez la iteración 3, ¿ya? Es decir, el volumen máximo será la iteración 3. Pero esta iteración 3, tú tienes que anotarte de qué hora a qué hora ha sido. Tal vez puede ser de 4 hasta las 16 horas, ¿ya? Entonces, puede que te pida el máximo, pero si te pide el mínimo, son las mismas iteraciones, pero ¿cuál es la diferencia? Que de todas esas iteraciones ya no vas a buscar el máximo, sino vas a buscar el mínimo. Y puede que el mínimo tal vez sea esto, el final, el último, la última iteración casualmente. Entonces, este será el volumen de regulación mínimo con todas las iteraciones. Y no te olvides que tienes que saber de qué hora a qué hora se ha dado este volumen de regulación mínimo. Puede que se haya dado, como es al último, puede que sea, digamos, desde las 12 hasta las 24 horas, ¿no? Al final, no sé si se ha entendido. Las iteraciones vas a tener que hacer lo mismo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que te puede pedir el máximo o el mínimo, el volumen máximo o el volumen mínimo de regulación. Pero las iteraciones vas a ser las mismas. Lo único que va a variar es que tal vez te pida el volumen de regulación máxima de todas las iteraciones o el volumen mínimo de todas las iteraciones. ¿Sí? sí, sí, gracias. ¿Ya? Otra duda, porque después de esto hay otro tipo de ejercicio que les pregunta, puede que no, pero puede que sí. 50-50% de que entre al examen. ¿Ya? Es el cálculo del cárcamo de bombeo. Es lo mismo, solamente varía en algo, nada más. Eso también tenemos que aprender. Volumen del cárcamo de bombeo. ¿Ya? Pero por el momento hasta aquí. Ya solamente hasta aquí. Tampoco ya no os quiero confundir más. Solo hasta aquí. El procedimiento de cómo se hace. Cómo se llena la tabla es lo más importante. No creo que haya duda, ¿no? Porque está con chubis y todo. ¿Sí? ¿No? Perfecto. Ya, entonces,
seguiremos con el ejercicio. ¿No? Creo que ha llegado un mensaje. ¿Está todo claro? Entonces seguiremos con el ejercicio. Listo, ya tengo calculado mi volumen de regulación por método analítico, ¿no? Si se fijan esto, tranquilamente nosotros podemos graficar, ¿no? A ver, lo voy a graficar esto. ¿Cómo se grafica? Aquí tendría que poner las 24 horas, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, hasta las 24 horas. Es lo mismo, ¿ya? Desde las 0 horas, ¿no? Desde las 0, 1, 2, hasta las 24 horas. ¿No? Y aquí estará el volumen, ¿no? ¿Cuál es el volumen? Entonces nos fijamos aquí y dice, desde las 0 horas hasta la 1 hora, la entrada dice que es 39.6, ¿no? Entonces la entrada será 39.6. Bueno, aquí, ¿no? Esa es la entrada. Ahora, de 1 a 2, ¿cuánto es? De 1 a 2. De 1 a 2 sigue siendo 39.6. 39.6. Ahora, de 2 a 3, ¿cuánto será? De 2 a 3 entran dos fuentes, ¿no? Aquí claramente veo. De 2 a 3 se están sumando dos fuentes. Y es de 136.8. ¿No? Entonces, 136.8. ¿No? Y les puede dar así el ingeniero, ¿no? Les puede dar un consumo de hidrograma. Tal vez crecerá un poquito más aquí, otro más aquí, otro más ahí. Pero si se dan cuenta, solamente deben anotar igualito como en la tabla, ¿no? Del hidrograma sale. Aquí les va a avisar el volumen, cuánto es el volumen. Entonces solamente notan, de 0 a 1, ¿cuánto es? De 1 a 2, ¿cuánto es? De 2 a 3, ¿cuánto es? De 3 a 4, ¿cuánto es? Y así van llenando la tablita. ¿Se dan cuenta que es lo mismo? Sí, ¿no? Es lo mismo. Solamente que aquí está en tablita. Y también puede que el ingeniero les dé en un hidrograma, así, en un gráfico. Pero es lo mismo. Solamente es pasarle de aquí a la tabla nada más. Lo mismo que les decía, ese ejercicio que es de porcentajes que está en la descripción es con un hidrograma. Y de ese hidrograma tú lo pasas a la tablita y es lo mismo. ¿Ya? Por eso, revisen la descripción, esa parte de la tabla en porcentajes, ¿ya? Revisen esa parte. Es lo mismo que esto, pero solamente es en porcentajes nada más. Entonces, seguimos. Siguiente. Ya tenemos nuestro volumen de regulación, ¿no? Y nuestro volumen de regulación es de 1137.6. Aproximadamente podríamos redondear a 1138 metros cúbicos, ¿no? Ahora, lo que me pide siguiente es calcular la dimensión del tanque. Entonces, para la dimensión del tanque me estaban condicionando que el área para construir mi tanque solamente tengo de 90 metros cuadrados de área para construir. ¿Y con qué dimensiones quería? Me dice que quería dimensión de tanque circular, ¿no? Una esfera quiere. El tanque quiere que sea una forma esférica en 90 metros cuadrados. ¿Listo? Entonces, procederé a calcular. Entonces, aquí me está diciendo el área, pero no me está diciendo si es cuadrado, si es rectangular. Entonces, como es a criterio mío, solamente me está dando el área, yo voy a suponer que esto es cuadrado. ¿Ya? Entonces, si supongo que es cuadrado, los lados serán iguales. Entonces, si 90 metros cuadrados es el área, le saco la raíz cuadrada y la longitud me sale 9.49. Es decir, que los lados de del cuadrado es 9.49 metros. ¿No? Entonces, si quiere un círculo, el tanque en forma de esfera, en vista planta será algo así, ¿no? En vista planta, referencia del tanque con un diámetro, ¿no? O tendrá un radio. Entonces, para posicionar el punto medio, sacaré la mitad de este lado, ¿no? De 9.49, la mitad será 4.745 metros. Es el punto medio. Ya, listo, tengo el punto medio. Ahora, si quiero en forma de esfera o en forma de planta, esto es una circunferencia, ¿no? Entonces,
¿Cuál será el radio aquí que necesitaré para que entre este volumen dentro de esta área? Entonces, dentro del área de trabajo se podría tomar, digamos, la distancia en metros del diámetro, ¿no? O sea, ¿cuánto valdrá? No sabemos, desde el centro, ¿no? Lo mismo que he encontrado el centro y de ahí me he dibujado un esquema de cómo más o menos sería mi círculo para que entre perfectamente, ¿no? Mi esfera dentro de esta área. Entonces, la ecuación de la geometría esférico es esta, ¿ya? El volumen de una esfera es 4 tercios por pi por radio al cubo, ¿ya? Entonces, simplemente es reemplazo. ¿Cuánto es el volumen que quiero que entre a esa esfera? Es esto, ¿no? 1138. Listo. Reemplazo y de ahí directamente despejo R. ¿Y R cuánto me sale? El radio. Me dice que el radio sale 6.48. Aproximadamente el radio 6.5 metros. El radio para formar una forma esférica. Ah, listo. Entonces veo que mi radio entonces debe ser de 6.5 metros. Pero, ¿de qué me puedo dar cuenta aquí? De que mi radio para mi área cuadrada es de apenas 4.7 y mi esfera necesita, para que sea esférica, necesita que sea de 6.5 metros. Entonces, ¿qué me quiere decir esto? Que no va a entrar aquí mi tanque. Entonces, ¿qué hago? A ver, soluciones, chicos. ¿Qué harían ustedes si es su examen? Elevarlo. Exacto. En este examen, como es a criterio, no me dice que el tanque sea sobrepuesto, ¿no? Sobre el terreno. O que también sea entesado. O que también podría ser elevado, ¿no? Entonces, en este caso, si le pongo a nivel del piso, va a chocar con las casas de al lado, con las murallas, entonces no va a entrar. Entonces, para que entre, yo lo podría elevar, porque en el cielo, más arriba, puede que ya no haya casas muy grandes y todo, puede que tal vez todas sean de una planta alrededor. Entonces, tranquilamente yo lo elevo y va a entrar. Ahora, si no fuera ese caso, ¿ya? Aquí hay una opción, ¿ya? Como el radio es mayor al del área que nos están proponiendo, mayor al terreno, entonces se podría hacer lo más parecido para que entre en el área. Lo más parecido sería como una pastilla, ¿no? La parte de arriba y la parte de abajo como redondo, esférica, pero sería medio alargado, ¿no? Esa sería una opción que podría tomar. Pero como se quiere esférica, entonces la única opción que yo veo viable sería elevar a una altura. No sé qué altura, pero se va a elevar. Pero tampoco me están pidiendo en el examen a qué altura, ¿no? Solamente me están diciendo que quiere el diseño. Yo le voy a entregar el diseño de cuánto sería el radio. Entonces, el radio para que sea un diseño esférico, el volumen sería 6.5. Ahí va a entrar este volumen. ¿No? Listo, ya tengo el diseño esférico, ¿no? Sería un tanque entesado, semientesado o elevado o según proyectista, ¿no? Como dice aquí. Entonces yo, por diseño, por criterio, lo he diseñado un tanque elevado, ya para no tener. Vean, ¿no? Mi área es de 9.49, está aquí, las dimensiones. Y mi dimensiones de tanque esférico sería un poco más grandecito. Es algo esquemático esto, ¿no? Algo así se vería, ¿no? Listo, entonces ya tengo eso, ya tengo mi diseño, perfecto. Ya tengo estos dos puntos, volumen de tanque, perfecto. Ya tengo ganado 50 puntos, dimensiones de tanque circular, otros 20 puntos. Ahora solo me falta calcular la bomba del tanque para elevar 90 metros, son 30 puntos. Entonces, me voy aquí a mis cálculos. Entonces, necesito calcular la bomba del tanque, ¿no? Para calcular la bomba del tanque, las bombas vienen en HP, ¿no? Entonces necesito, ¿cuántos HPs necesitaré para elevar 90 metros?
sería mi pregunta correcta, ¿no? Porque la bomba del tanque está medida en HPs, entonces yo necesito ir a comprar, ¿cuántos HPs necesito? Con esos HPs voy a ir a comprar. Entonces, para calcular la potencia es esta fórmula sencilla, ¿ya? ¿Cuál es la fórmula? El caudal de bombeo, ¿ya? Caudal de bombeo por la altura total que está elevando, lo que va a elevar, multiplicado por el peso específico del agua, porque es agua, dividido entre 75 por el número, es n, que es n, es coeficiente, es un coeficiente, ¿cómo les digo? Coeficiente, es la eficiencia, ¿ya? Este coeficiente te dice la eficiencia de la bomba. Ahora, esta eficiencia puede rondar entre los 75 a 85%, ¿ya? En este caso, yo lo estoy considerando que mi eficiencia va a ser el 80%. Ustedes lo pueden tomar 75, 85, ¿ya? Que te implica, digamos, si es 95% de eficiencia, quiere decir que es una buena, ¿no? O 90. Unas 75, más o menos, ¿no? Mucho depende de la marca. Entonces, a criterio, yo considero 80%, ¿ya? Para este examen lo estoy considerando así, ¿ya? Esto lo puedes considerar en el catálogo de la bomba, ¿ya? Pero como es algo académico, solamente estoy considerando. Listo. Entonces, ¿qué datos necesito para calcular la potencia? Caudal de bombeo, altura y peso específico. El peso específico no me preocupa, porque el peso específico del agua vale 1000, ¿no? Listo, descartado. Eficiencia 80, descartado. Ahora, ¿cuál es el caudal de bombeo? ¿Alguien me puede decir cuál será el caudal de bombeo? Chicos. Hola. ¿Sería ver sobre cuánto tiempo va a bombear o sí? Sí, podría ser, porque lo que estoy considerando aquí es que, mira, por ejemplo, el caudal se mide volumen sobre tiempo, ¿no? ¿Cuál es mi volumen que va a salir de todo mi tanque? Es el volumen de regulación, el diseño, ¿no? Lo que va a salir. ¿Y cuántas horas va a salir de mi tanque? 10 horas, ¿no? Eso es lo que va a salir. Entonces, saco y digo que 113.76 metros cúbicos hora es lo que va a bombear, ¿no? Entonces, como yo necesito calcular la potencia, porque la potencia yo debo calcular el caudal de bombeo, pero que este caudal de bombeo, no me olvido que para cálculos debe estar expresada en metros cúbicos segundo. Entonces, de mis metros cúbicos hora lo convierto a segundos, las horas lo convierto a segundos. Entonces, mi caudal de bombeo de salida será de 0.0316 metros cúbicos segundo. ¿No? Listo, ya tengo el caudal de bombeo. Ahora, solamente me falta calcular la altura que va a salir bombeando, ¿no? Entonces, para calcular la altura total, yo debo considerar lo siguiente, ¿ya? Para la altura total, debo considerar cuánto es la altura que va a subir. Es decir, me decía 90, va a elevar 90, ¿ya? Pero aquí la fórmula, ¿cuál es para calcular la altura total? ¿Ya? Esta es la fórmula para calcular la altura total. Para calcular la altura total, chicos, yo debo considerar que el delta H del terreno, que es lo que debo subir, ¿no? ¿Qué es lo que debe subir el agua? Más, ¿qué debo considerar? La pérdida, el HF por la tubería que está yendo, más un H inicial, es decir, una altura de seguridad. ¿Qué va a pasar? Si hay una tubería, por ejemplo, así, ya, voy a hacer esquemático, así, mi tubería va a venir ahí y va a bombear, ya de un pozo.
Entonces, ¿cuánto es la diferencia que tiene que subir? ¿Cuánto es? Desde que va a tomar el agua, por decir. Desde que va a tomar el agua será, no sé, unos 10 metros. 10 metros. Pero la bomba voy a diseñar para que sea 10 metros, ¿no? Pero ¿qué es lo que va a pasar cuando el agua empiece a circular por el tubo? Va a empezar a aparecer pérdida de carga, ¿no? Va a haber pérdida de energía. Entonces, la pérdida va a bajar aquí, va a chocar y no va a salir agua aquí. Entonces, para garantizar esta pérdida, ¿qué tendría que hacer? Tendría que sumarle toda esa pérdida para que con esa pérdida baje paralelamente y funcione así, cabalito, ¿no? Por eso le sumo la pérdida, para que en el transcurso pierda nuevamente y llegue cabalito. Pero si llega cabalito, medio que me puedo equivocar, ¿no? O puede fallar algo. No, puede que tal vez no considere algún accesorio, ¿no? Porque aquí también se debe sumar la pérdida por accesorio, que me estoy olvidando, ¿ya? HFK, ¿no? Las pérdidas por accesorio. Pero en este caso no me está dando ningún accesorio, nada. De manera global estoy calculando, ¿ya? Entonces estoy obviando esto. Pero fuera de eso, sí o sí debo calcular la pérdida que está circulando en esa tubería. Pero como no puedo ser tan confiado, entonces me asumo una altura de seguridad. ¿Cuánto más le voy a aumentar para que haya presión, para que llegue con presión aquí arriba? ¿Cuánto más? El rango está entre 2 a 5, ¿ya? La altura de seguridad. Promedio puede ser 3 o 3.5 o 4 metros, ya mucho depende de qué tan inseguro tú estés de tus cálculos. En este caso, veamos en el ejercicio. ¿Cuánto ha sido mi seguridad? Me ha asumido 3 metros, ya para estar bien seguro. Ahora, ¿cómo calculo mi HF? ¿No? Mi HF, ¿cómo calculo? Como yo ya sé calcular, como en líneas de aducción. HF lo puedo calcular por Hazen-Williams, ¿ya? Pero para Hazen-Williams no se olviden que yo necesito tener el diámetro, ¿no? Para poder calcular HF. Porque tengo el caudal, tengo C que voy a considerar que es PVC, entonces 150, ¿no? Pero la longitud, lo que tiene que subir, ¿no? La longitud puede ser 90 o puede ser 93, ¿ya? ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Lo único que tengo que calcular es cuánto es el diámetro. Entonces, y para calcular el diámetro puedo ayudarme de la velocidad. Porque la velocidad yo sé que es 4 veces el caudal dividido entre pi por el diámetro, ¿no? Entonces, para que me garantice un buen diseño, mi velocidad no puede ser menor a 0.3 ni mayor a 5, ¿no? En bombeos, pero eso cambia, chicos, ¿ya? Acuérdense, en líneas de aducción las velocidades deben ser de 0.3 hasta 5. En bombeos, debe ser la velocidad de 0.3 hasta 2 metros segundo, ¿ya? Entonces, si solamente debe ser hasta 2, ¿ya? Hasta 2, puedo tomar la media, ¿no? Me puedo asumir la velocidad de 1 metro segundo. Entonces, para que yo me garantice la velocidad de 1 metro segundo, despejo el diámetro. Despejando el diámetro me sale el diámetro comercial de 0.200 metros. Y es lo que reemplazo aquí en la ecuación de Hazen-Williams. Y de ahí yo despejo cuánto sale HF. Y HF sale 0.38. ¿No? Aquí está. HF sale 0.38 metros. En esos 90 metros que está subiendo. ¿Listo? Sumo. Entonces la altura total que voy a considerar es de 38 metros. Reemplazo. Ahora vean, la altura total estoy considerando 93.78. ¿Cuánto me sale la potencia? La potencia me sale 49.18 HP. Ahora, si no hubiera considerado yo lo que es la seguridad y la pérdida, si hubiera reemplazado solamente 90, que también hubiera sido posible, ya, según el proyectista lo hubiera considerado solamente 90,
¿cuánto salía? 47.50, ¿no? Pero si se dan cuenta, ambas están correctas. ¿Por qué razón? Porque tú no vas a ir a comprar una potencia o una bomba de potencia que tenga 49.18 HPs, ¿no? Tú tienes que buscar el comercial, cuál será la potencia comercial que venda en HPs. Y si vemos aquí, claramente podemos ver de que si necesitamos 49, no podemos comprar menos potencia. Directamente tendríamos que comprar la que tenga la siguiente, ¿no? La que esté por encima, la comercial. Y puede que haya la de 50 HPs, ¿no? Y, o si hubiéramos hecho el cálculo con el otro, solamente 90 sin considerar seguridad y pérdidas, nos salía 47.4. Redondeado comercial sigue saliendo 50. Entonces, por ambos cálculos nos sale que la potencia para subir los 90 metros necesitamos 50 HPs comercial. Y ahí termina el examen. No sé si se ha entendido. ¿Se ha entendido, chicos? ¿Dudas? Tendría yo una consulta. ¿Cómo está? Digamos, por ejemplo, si tomaríamos el dato de 49.18 y compramos una bomba de 50, Sí. no estaríamos haciendo que trabaje casi a su 100%, ¿no sería tomar otra bomba siguiente? ¿Cómo? O sea, 49.18, pero tú necesitas un poco más de potencia que esto para garantizar directamente 50. Claro, pero no sería con mucho, por eso mismo te digo, sería hacerlo trabajar, digamos, casi a su 100%, pues. No sería Sí, una pero, bombita mucho mejor, te digo, de más. o sea, quieres más potencia para asegurarte. Exactamente. Mm, no, ¿por qué no más de esto? Porque tú ya estás considerando 3 metros de seguridad, si te das cuenta. 3 metros es harto. Para eso te pones la seguridad de cuánto, digamos, por cuánto más te vas a poner un poquito más de la presión arriba. Ya como decía aquí, ¿no? Esa es la seguridad. Cabalito no puedes llegar porque te puede hacer falta la potencia tal vez o la energía, entonces no va a llegar, puede que no llegue hasta arriba. Pero si te das una seguridad de 3 metros para que suba con energía, entonces va a llegar con presión aquí, va a botar fuerte, va a llegar. Para eso sirve la altura de seguridad. Ah, ok, está bien. ¿No? Si te das cuenta es algo lógico, ¿no? Si ya te está dando seguridad de 3 metros, entonces tranquilamente va a cumplir con 50. Pero tendrías que ver si 50 es comercial, ¿no? Puede que no haya. Ya, pero en este caso, como es académico, solamente estamos sacando números, ¿no? El papel aguanta todo por el momento. ¿Ya? ¿Dudas, chicos, sobre esto? Para terminar la clase, ¿alguien que tenga dudas? En esencial, quiero que aprendan cómo se hace tanques, cómo se calcula el volumen de regulación que se necesita, ya lo que nos va a pedir en el examen. Ya de lo del bombeo puede ser extra, puede que entre, puede que no entre, pero se los he tratado de explicar en ese ejercicio, ¿ya? Sí, chicos, lo que quiero es que practiquen cómo se utiliza la tabla y quiero que revisen de la inscripción. Tienen que revisar de la inscripción cómo se hace con porcentajes. Es lo mismo, solamente en el fondo es lo mismo, solamente cambia en las unidades. Ya no vas a manejar metros cúbicos, vas a manejar puro porcentajes, ¿ya? Solamente eso. Pero lo demás, cómo se utiliza la misma tabla es lo mismo. ¿Sí, chicos? ¿Todo claro? Pueden Sí, revisarlo. Oxy. Sí, dime. Sí, está claro, Oxy.
Ah, ya, perfecto entonces. Ya, entonces, si tienen dudas, me lo avisan al chat, a mi WhatsApp, ya, y sería bueno que los revisen y traten de hacerlo ustedes por su cuenta, ya, el mismo ejercicio. Porque puede tener 3 fuentes, hasta 4 fuentes, ya. Pueden practicar con 3, 4 fuentes, chicos. No siempre les va a dar una fuente o 2 fuentes. Puede que les dé hasta 4 fuentes. Pero el análisis es lo mismo. Primer paso, sí o sí, metros cúbicos hora. Segundo paso, calcular en volúmenes, bueno, en caudal de bombeo, nada más. Y recién que tengas caudal de bombeo en unidades de metros cúbicos hora, recién puedes ingresar a la tablita. Si no, no. ¿Verdad? Solamente ese es el cuidado. Lo demás, sencillo. Es mecánico lo demás. ¿Sí, chicos? ¿Todo bien entonces? ¿Claro? Ya entonces lo voy a pausar el video para que no sea largo. ¿Dudas? Si nos pide un tanque en forma de dona, ¿es usar fórmula nomás? Claro, tienes que buscar Eso es lo malo, digamos. El ingeniero les puede pedir cualquier tipo de forma del tanque, ¿ya? Cualquier forma. Les puede pedir, no sé, como en anteriores exámenes pedía copa de vino o, o cualquier cosa, por ejemplo, dona, ¿no? Y no me acuerdo, creo que el último semestre que ha sido presencial ha pedido en forma de dona, ¿ya? Pero había una trampa ahí. No te pedía que calcules el volumen en forma de dona, cuáles eran las dimensiones. Solamente te decía que el volumen que entraba o sea, que las dimensiones a donde entraba ese volumen era en forma de dona. No te estaba pidiendo que calcules las dimensiones de dona. Solo te estaba diciendo nada más. ¿Ya? Era la trampa eso. Muchos, digamos, se han quedado congelados ahí. ¿Cuál es la fórmula dona? ¿Cuál era la fórmula dona? Ya cuando no les estaba pidiendo. Solamente les decía nada más. Y por eso tienen que estar atentos al modo de leer. ¿Ya, chicos? Bueno, entonces, chicos, si no hay más dudas, nos veríamos mañana, ¿ya? Teóricas no hay preguntas teóricas, directamente con puro ejercicio o relacionadas, ¿no? O sea, la cosa es interpretar la pregunta para saber cómo te está pidiendo en el examen, nada más. Eso sería lo prácticamente como teórico, ¿no? Pero solamente la interpretación de cómo te está pidiendo, qué te está pidiendo en el examen y cómo te está pidiendo en el examen, nada más. Pero teórico no hay. Teoría les dijo que les va a preguntar. No creo. Casi nunca ha metido teoría de ingeniero. Puede que sea la excepción. Podría ser. Pero no creo. Puede que sea. Casi siempre son puros ejercicios. Ya, chicos, entonces nos vemos mañana. Ya, cualquier duda a mi WhatsApp me hablan. Cualquier ejercicio o si tienen algún duda sobre algún ejercicio me lo hacen saber. Ya, chicos. Entonces nos veríamos mañana. ¿Sí? Nos vemos entonces, chicos. Chao, chao. Nos vemos el día de mañana.